Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje Virgo. Aquí Virgo, esta reina de copas representa la energía femenina, puede ser una mujer en el plano físico que esté alrededor de ustedes y los podría estar ayudando a que ustedes mantengan su estabilidad emocional. Esta carta puede representar una hermana, una hija, una madre, una amiga, alguien que emocionalmente va a estar disponible para muchos de ustedes en algún tipo de decisión que ustedes tengan que estar tomando. Y esta persona es una persona muy intuitiva, puede ser tu cónyuge también, por supuesto. Es una persona muy intuitiva que va a darte, por supuesto, buenos consejos. Esta persona te estaría diciendo, mira, yo creo que este es el camino correcto, pero al final, Virgo, tú eres el que tienes que tomar la decisión que vas a estar aquí tomando con este 12 bastos. Esto es una carta que representa que muchos de ustedes van a estar entre una disyuntiva, posiblemente dos caminos o quizás uno solo, pero definitivamente es algo que ustedes dicen, ok, ya tengo esto, ya conseguí lo que quería y ahora hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, cuáles son los próximos pasos que tengo que hacer. Y definitivamente aquí ustedes van a estar pensando sobre qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y hacia dónde se tienen que estar dirigiendo. Esto es una fase donde ustedes van a estar pues simplemente pensando, decidiendo, viendo los pros y los contras de lo nuevo que quieren hacer y dónde están parados actualmente. Es como que ustedes digan, ya tengo aquí el mundo en mis manos y ahora hacia dónde sigue esto, hacia dónde voy a estar yendo. Y la carta pues del sol, acá esta carta preciosa del sol me está indicando de que aquí tu camino se aclara, de que aquí las cosas se clarifican para ustedes, aquí llega claridad. Esta carta también me puede estar hablando de logros, de éxito que ustedes van a estar obteniendo en dependencia de la decisión, por supuesto, que tomen. Pero sobre todo, esta carta en esta posición me está hablando sobre claridad mental. Aquí a ustedes se les va a estar aclarando el camino que tienen que seguir. Es como si Dios o el universo o tu yo superior te dijera, mira, este es el camino que vas a tener que seguir y todo se ilumina, toda la información te llega de golpe, porque por supuesto vas a tener que estar haciendo una decisión que tú no sabes exactamente qué es lo que vas a decidir, pero la reina de copas evidentemente aquí los ayuda muchísimo a que esto se aclare, a que ustedes consigan lo que quieren, logren sus objetivos, pero sepan sobre todo hacia dónde ir, hacia dónde se tienen que estar dirigiendo, Virgo. Vamos a ver, Virgo, qué más viene. ¡Wow! Sale aquí las de oro, Virgo. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes. Vamos a ver, salieron estas dos cartas juntas. Aquí Virgo con este paje de bastos se ve que va a estar llegando alguien con una información o simplemente una idea que les va a estar llegando. Y esta noticia o este mensaje o esta idea va a estar llegando y diciéndote, mira, las cosas que estás haciendo o esto que vas a querer hacer no es por ahí por donde tú piensas, por aquí lo debes hacer y te va a salir mucho mejor. Recuerden que la carta del sol, como les dije, traía claridad mental. Por supuesto, esa claridad mental va a llegar con la información que trae precisamente el paje de bastos. Esto está también indicando que aquí hay una opción, un camino que antes ustedes no habían visto. Y cuando les llegue esta información, este mensaje o esta persona se los diga, pues ustedes realmente van a estar reorientando su acción. Va a dejarte esto claro, la dirección en la que ustedes tienen que seguir. Y esta información podría estarles llegando de una forma un poco rara, un poco extraña. Esto puede llegarles en sueño, puede llegarles de pronto a alguien que tú no le preguntaste ni nada por el estilo, pero te dice algo que tú haces clic y dices contra. Esto precisamente era la respuesta que yo necesitaba. Esta era la información que yo estaba buscando. Y simplemente te da como que la dirección exacta, lo que tú tienes que hacer. Si tú tenías dudas aquí con este 2 de bastos, esta carta del paje te dice específicamente hacia dónde tienes que dirigirte y qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos. Le repito, el
la luz de este sol que te iluminaba todo el camino tiene muchísimo que ver con este paje de bastos. Y posiblemente esa solución tiene que ver con este caballero de bastos. Y el caballero de bastos está indicando precisamente que aquí viene algo rápido. Puede venir un viaje, puede venir algún tipo de movimiento rápido de dinero. Aquí ustedes posiblemente tengan que tomar algún tipo de riesgo. Pero recuerden que el caballero de bastos son ingresos que no son ingresos estables, son ingresos inestables. Este caballero de bastos también podría estar anunciando algún tipo de desplazamiento que ustedes tendrían que estar haciendo. Pero con el paje de bastos que me anuncia la llegada de mensaje o la llegada de información y la solución de este paje de bastos, no creo que ustedes tengan que irse a ninguna parte. Esto es algo que llega. Puede ser un ingreso de pronto por algún tipo de trabajo temporal que se forme en tu ciudad, que tú vayas y te contraten por 2, 3 meses, un año y puedas ganar una buena suma de dinero. O esto podría referirse también específicamente a algún tipo de negocios en el que ustedes estén o el que hagan, donde vendan un producto o un servicio, pero podría ser algo cíclico, algo que entre y se vaya de pronto, ¿ok? Esta carta trae mucha abundancia económica, trae bastante prosperidad, pero es algo que no es estable, no es algo que perdure en el tiempo. Y aquí, pues, por supuesto, viene una advertencia, porque esto puede ser una gran cantidad de dinero que les llegue, pero recuerden no hacer gastos innecesarios, ahorrar ese dinero para quizás invertirlo y tener o poner un negocio propio, o simplemente no meterse en pagos de un carro, pagos de una casa, pagos de quizás algún negocio donde tengas que pagar X cantidad de dinero fija, en fin, comprarte algo de lujo o algo que quizás necesites, pero que puede ser prescindible por un tiempo. Porque podrían caer en pagos recurrentes, en pagos de algo que compren, porque ustedes piensen que este dinero lo van a estar recibiendo constantemente y no. Eso es un pago único que entró y ya no vas a recibirlo nuevamente porque es un pago que viene así, con un trabajo temporal o con un ingreso cíclico, pero temporal. No es algo que sea estable. Y esta entrada de dinero me lo confirma, por supuesto, el As de Oros, que me dice que aquí hay un nuevo empleo, aquí hay un nuevo ascenso, aquí hay un nuevo comienzo, aquí puede haber un crecimiento económico, aquí hay nuevos ingresos. Esto puede ser un golpe de suerte de dinero, incluso también podría referirse a eso, pero no es que, por ejemplo, si tú te sacas un premio en la lotería o te sacas un premio aunque sea menor, tú te lo vayas a continuar sacando todos los días. Entonces tienen que tener cuidado con malgastar el dinero. Aquí, por supuesto, no me hablan de malgastar el dinero para nada. Simplemente se lo estoy comentando para que sepan que no es que, por ejemplo, tú te ganes la lotería hoy y te la vayas a ganar todos los fines de semana o todas las semanas. Es poco probable que ocurra, ojalá y sí, pero no es normal y no es frecuente. Entonces, sí tienen que tener cuidado con este ingreso que les va a estar llegando. Y les va a estar llegando si ustedes prestan atención a la información que viene con el paje de bastos. Es quien tiene la clave, es quien tiene la información para ustedes, quien te va a decir, mira, haz esto diferente y vas a lograr obtener tus objetivos. Quizás, ya te digo, a lo mejor ves un juego de lotería también, puede ser, y te digan, mira, estás comprando quizás un ticket que es poco probable que te lo saques, juega este otro ticket que es mejor, un ejemplo, y te sacaste ese ticket. En fin, puede ser algo que ustedes no estaban esperando, ¿ok? Es algo inesperado, que ustedes cambian la forma de hacer las cosas, pero es algo que realmente no esperan sacárselo o no esperan ganárselo. Vamos a ver qué otra cosa viene acá para Virgo. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Yo sé que Virgo a veces recibe dinero y lo gasta como si no existiera un mañana y como si el dinero se volviera, si se ganó algún premio de lotería, que yo los conozco muchos, casualmente Virgo, como si el premio se lo fueran a sacar todos los días. Sí, a veces se lo sacan frecuentes, pero no como que todos los días. Aquí Virgo, con la carta del ermitaño, también me están diciendo que ustedes van a recibir otra información. Ya aquí no es solamente hacia dónde ir o hacia dónde dirigirte, sino también aquí vas a recibir el cómo. No solamente te van a dejar en la puerta de la fortuna, sino que además de eso
te van a decir cómo caminar, cómo transitar ese camino que tienes aquí, el as de oros, por supuesto, ese dinero que va a estar llegando, te van a decir cómo quizás puedes multiplicarlo o cómo puedes hacer un negocio que querías hacer o cómo podrías conseguir lo que deseas. La carta del ermitaño es alguien, la energía es alguien que ya adquirió el conocimiento que ustedes necesitan y simplemente te lo va a hacer llegar. Esto es una guía de alguien que te da la luz, que te advierte de los peligros que hay en el camino, te los va a estar diciendo, te va a estar dando la información, como dicen en mi país, alguien que te va a dar la luz, que te va a decir, oye, mira, coge por aquí, que es por aquí por donde es. Esto es una persona que podría estarte indicando quizás si tienes que comprar algo, te podría estar diciendo, mira, puedes comprar esto que es mejor, esto otro no te va a funcionar, si es para establecer un negocio o para continuar un negocio que ustedes tienen, podría decirte, mira, este proveedor sirve, este otro proveedor quizás te quede mal, los productos que hagas con este van a salir pésimos, o en esta red social vas a poder poner mejor los anuncios, vas a llegar quizás a más personas, te va a costar menos y vas a tener más conversión, vas a tener más clientes. En definitiva, es alguien que te va a estar dando una información vital, una información que a ustedes les hace muchísima falta para algo que necesitan hacer. Si necesitan algún documento, alguna certificación, algo que tendrían que autorizarlo, pues esta persona también podría estar diciendo, mira, pídeselo a tal persona o pídelo en tal lado y te lo van a dar más rápido. Quizás pídelo online en este sitio o pídelo por tal lado, en fin. Te va a dar la ubicación exacta. Esta persona te va a decir el camino exacto por el que tienen que ir. Aquí ya ustedes no van a estar caminando a ciegas. El conocimiento que ustedes necesitan está disponible y alguien que ya recorrió, por supuesto, este camino te lo va a estar indicando, te lo va a estar diciendo, te va a decir qué pasos tienes que dar y ya, por supuesto, tú vas a saber hacia dónde dirigirte. Vas a ver las cosas con suprema y muchísima claridad, ¿ok? Aquí las cosas se aclaran enormemente para ustedes. Y no solo para ustedes, aquí también viene involucrada tu pareja. Esto que ustedes van a alcanzar, esta economía, este beneficio económico, no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a la persona que comparta la vida contigo. Aquí vas a compartir esta abundancia con tu pareja, también podría ser tu pareja o alguien que llegue a la vida de ustedes quien los esté ayudando a controlar esta situación, ¿ok? Aquí la pareja de ustedes va a jugar un rol fundamental. Si me dices, yo no tengo pareja, ni creo que nadie vaya a estar llegando a mi vida en los próximos días, en los próximos meses, pues estos señores pueden referirse a alguien que comparta los gastos contigo en tu casa, alguien que realmente ustedes amen bastante y esté alrededor de ustedes. Y definitivamente van a estar logrando un legado y una estabilidad económica. Ya aquí sí me hablan de estabilidad económica. O sea, recuerden cuando les dije, este caballero de bastos viene con dinero y es un poco inestable, no es algo que se vaya a quedar por mucho tiempo, es algo que llega y se va y es dinero como tal. Pero dinero que ustedes van a saber invertir o van a poder saber invertir porque el ermitaño les va a dar la información y eso les va a crear un patrimonio, un legado familiar que va a durar muchísimo tiempo. Con este dinero, para convertirlo en algo estable, podrían estar invirtiendo quizás en un negocio o manteniéndote un tiempo para conseguir un trabajo mejor, quizás estudiando algo, para poder calificarte para un mejor empleo y por supuesto esto va a traerte estabilidad económica. También podrías estar por supuesto manejando diferentes recursos, pero en definitiva esto me habla de estabilidad, de saber administrar tus recursos y de crear un legado familiar, y eso por supuesto va a involucrar, que venía aquí la carta de los enamorados, a tu pareja si ya la tienes o a las personas que están alrededor de ustedes que ustedes más aman. Así que aquí viene, señores, dinero y estabilidad económica. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Oh, aquí hay un hombre falso. Un hombre... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Acá me están hablando de una figura masculina. Un hombre que puede estar alrededor de ustedes o podría estar llegando a la vida de ustedes y tienen que tener mucho cuidado con esta persona. Esto es una persona falsa, una persona que no los aprecia, que quizás le diga sí, yo te aprecio mucho, pero realmente no lo sea. Ahora que me sale esta carta del
hombre falso me hace mucho sentido con lecturas anteriores de Virgo, que en reiteradas ocasiones ha salido un 7 de espadas. Y el paje de espadas a veces salió junto con eso, que me indica que puede haber alguien, un hombre. Eso me da la pauta para pensar que hay un hombre. Si no han visto las lecturas anteriores, vayan y vean las lecturas anteriores de Virgo. Esto es una persona que no es de tu círculo familiar cercano, que no es de tu círculo de amistades cercanas, pero que es una persona falsa que podría estar llegando a tu vida después de vigilarte o después de estar quizás pendiente de ustedes. Así que ojo y tengan cuidado con este hombre. Las características que me daban en signos anteriores era que era alguien que no era tan cercano a ustedes, que estaba pendiente de las vidas de ustedes. Pero puede ser que ya a estas alturas, con el tiempo que ha pasado, ya ese hombre sí está en el círculo de amistades de ustedes, sí está en tu círculo cercano. Así que ojo y cuidado con esta persona si es que no ha llegado ya a entrar en tu vida. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del dinero y la carrera. Esta carta desespera por salir. Aquí está. ¡Wow! Beneficios. Virgo. Pues esta carta tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con la lectura. Y en esta carta te dicen que estás cosechando los frutos de tu buen trabajo, que hay aumentos de sueldo, que van a haber bonificaciones y que la prosperidad está llegando a tu vida. Que sigas adelante y continúes creciendo. Así que Virgo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto con un as de oros. Aunque claro, aquí hay varios, ¿ok? Aquí está el as de oros, aquí está ese sol bello, precioso, está este 10 de oros, que no solamente es dinero, es estabilidad económica, pero vamos con este golpe de suerte, ¿ok? Así que definitivamente con el as de oros, Virgo, déjame en los comentarios. Yo recibo toda la fortuna ilimitada que llega a mi vida. Yo recibo toda la fortuna ilimitada que llega a mi vida. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.